Y ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Nuestra iglesia, qué bendición estar aquí en la casa del Señor, poder adorarle, poder bendecir su nombre, porque Dios es bueno, amén. Se pueden sentar. Voy a compartir los textos bíblicos mientras comparto la palabra del Señor. Diga conmigo: la obediencia es la clave. La obediencia es la clave. Y la palabra obediencia es una palabra que desde niño la escuchamos, ¿cierto o falso? Todos fuimos niños. Y de alguna manera nuestros padres nos incitaban a obedecerles. Obedece a tus maestros, obedece tu sed, como dice el anuncio de Sprite. Obedece a tus papás, obedece a tu hermano, obedece a Dios. De hecho, compartimos relatos bíblicos sobre la obediencia para que nuestros niños entiendan lo que es la palabra obediencia. ¿Y qué es obediencia? ¿Qué es obedecer? Yo voy a definirlo de la manera más sencilla. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que establece o ordena la ley. O sea que la obediencia es acatar. Acatar es lo que alguien te pide que hagas, o lo que establece una norma o la ley. Así que partimos de la premisa que obedecer es acatar, o sea, someterse al mandato de alguien o lo que establece las leyes o las normas. Cuando usted se come un paro, usted no obedece, usted está incumpliendo una norma, una ley, ¿cierto o falso? Y eso tiene un castigo, una consecuencia de que te puede dar una multa, a menos que no te cojan. Por ejemplo, si hablamos de obediencia, el único mandamiento que nos invita todos los mandamientos nos invitan a obedecer, pero que este mandamiento tiene una promesa, es: honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra sean ¿qué? Alargados. O sea, una promesa, pero la clave está en la ¿qué? En la obediencia de honrar a nuestros padres. Obediencia es la acción de lo que se nos pide. La obediencia, yo digo que es como el amor. Usted sabe que usted decide amar a alguien. Usted decide odiar, amar, despreciar a alguien. Usted decide obedecer el mandato de alguien o de Dios. Tú decides si amas, tú decides si obedeces. Tú decides accionar a las peticiones que tenemos en nuestra vida. Ahora bien, lo contrario a la obediencia es redundante, es desobedecer. Y la misma hay que entender que trae consigo repercusiones. Trae consigo consecuencias a nuestras vidas. Y yo recuerdo, mire, yo tengo muchas cicatrices en mi vida, en mi cuerpo. Yo tengo cicatrices aquí, tengo otra en el ojo, tengo una quemadura en el pie. Tengo muchas cicatrices en mí. Y un día mi hija preguntando: papá, ¿por esta cicatriz? Esta es de esta. Yo para decir un veterano de Vietnam. No, esta fue cuando ya me apuñalaron. No, mira, Karina. Entonces le cuento de esta en específico, que yo tengo una cicatriz que comienza aquí y aquí se me abrió la mano. Yo veía hasta la grasa de mi mano. Y mi hija me preguntó que qué fue eso. Y yo digo: Karina, tu abuela me dijo que no fuera al patio a hacer maldades. Y que yo hice como niño, como joven, adolescente. Me fui con Edgardo y Eric, Joan, y nos íbamos para la quebrada, para la laguna atrás de mi casa. Pero como yo no podía ir para atrás de mi casa porque mi mamá estaba pendiente, nos fuimos por otra calle para tirarle piedra a las casas que cruzaban la laguna, que era donde estaba la panadería Fernández. Y allí estábamos Eric, Edgardo y Carlito, ahí tirando piedra al vecino, allá las piedras, haciendo maldades. Mi mamá me dijo que no fuera. Y el vecino de allá sacó una pistola
Sí, y eso fue hace años, 90 y pico, yo era un jovencito. Y recuerdo que él y Edgardo se fueron corriendo y cuando yo fui a salir a correr, como eso era una laguna, era grama, me tropecé y me caí de espalda y puse la mano. Cuando nos puse la mano había un grill lleno de pullas así mohosas y cuando saco la mano la veo llena de sangre. Y yo, Eri, Carlito, Eri, Carlito soy yo, Eri, Edgardo, me corté. Ellos viraron, me levantan y cuando me levantan yo me fui y los dejé a ellos. Me fui corriendo y cuando llegué a mi casa, mi mamá me pregunta, ¿qué te pasó? Y yo, mamá, me corté. ¿Y dónde estás metido? Donde te dije. Y entonces tú sabes que los regaños antes eran en sílabas. Te dije que no fuera para. Esos regaños en sílabas, ¿usted me entiende? Y en el camino yo mirándome ya volvía. No te mires, no te mires el golpe, muchacho. No puedes mirarme el golpe yo. Y le digo, Karina, esto fue por desobediente. Porque si yo le hubiese hecho caso a mi mamá, yo no tuviera ese problema en la mano. Así que la desobediencia trae consigo consecuencias, repercusiones, que no necesariamente tenemos que achacarle que las consecuencias son castigo de Dios. Yo no puedo decir que eso fue castigo de Dios, eso fue mi culpa. Yo fui responsable de mis actos. Pero cuando hablamos de desobediencia, yo quiero ir a la palabra. Porque hay personajes bíblicos que tuvieron la oportunidad de obedecer a Dios y no lo hicieron. Y si vamos al Antiguo Testamento, a mí me gusta una historia que yo la cuento y desde que jovencito la leí, marcó mi vida, y la historia de Saúl. El pueblo de Israel, busque conmigo en 1 Samuel 8, 4 al 9. Y cuando abra su Biblia no la cierre, porque la vamos a utilizar bastante hoy. Nos vamos como a 5 de la tarde aquí hoy leyendo la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 8, del 4 al 9. Vamos a tomar agua porque como vamos a leer mucho la Biblia hoy, necesito agua. Obedece a tu ser. Recuerde que yo la tengo en la traducción lenguaje actual. Por eso, todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Samuel, para que ustedes me entiendan, Samuel era el profeta que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Y allí le dijeron, usted ya está muy anciano, mire qué barbaridad. Y sus hijos no son como usted, es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios y le dijo, haz lo que te piden, no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar otros dioses y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Iglesia, para que ustedes entiendan el contexto, el pueblo sale de la esclavitud del faraón, pasa y experimenta todos los procesos que viven, llegan a la tierra que Dios les promete, pero ahora quieren, anhelan un rey como los que todos los pueblos tienen. Ellos se encuentran en la disyuntiva de que todas las naciones y todos los pueblos tienen un rey, alguien que los dirige, y se dan cuenta que Samuel ya está viejito, está anciano, y que sus hijos no son promesas para que puedan dirigirlos a ellos, y le piden un rey. Danos un rey. ¿Pero por qué? Porque tú estás anciano y queremos a alguien que nos guíe y que nos lleve y que nos dirija y que nos ayude a pelear, porque esa era la situación. La respuesta de Dios a Samuel ante su frustración es importante porque Dios le está diciendo a Samuel es el profeta, es el vidente, es aquel donde el pueblo iba a pedirle palabra de Dios y Dios se la daba. Dios le dice a Samuel, no te preocupes porque no es a ti a quien están rechazando, es a mí, es a Dios. Ante la situación de querer algo, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar? Por simplemente querer lograr lo que usted y yo queremos. Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel en su transcurso en el desierto, en su proceso de liberación, siempre murmuraban, siempre hacían algo en contra de Dios. Y ahora le estaban dando la espalda a Dios porque querían a un nuevo rey. Aún así, Dios le dice a Samuel, pero diles, adviérteles todo lo que este rey les hará. Cuando usted lee el texto, el relato bíblico de 1 Samuel, quiero que ahora lea el 8, del 10 al 19, para que usted entienda la advertencia antes de elegir a Saúl. Antes de elegir, el pueblo no sabía quién iba a ser el próximo rey todavía. Estaban en esa. No vamos a orar, no vamos a pedirle a Dios, no vamos a pedirle a Dios, no vamos a clamar, no vamos a hacer un proceso. Queremos que nos des un rey ya. Pues yo le voy a advertir de parte de Dios que esto es lo que pasará si ustedes eligen a un rey. Y en 1 Samuel 8, 10 al 19 dice, esto es lo que pasará cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería, o los hará oficiales de su ejército. A uno los pondrá a cultivar sus tierras y a otros los pondrá a recoger sus cosechas o a hacer armas y equipos de sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes, para que sepan, les preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitará sus mejores campos y cultivos y les exigirá la 10ª parte de su cosecha para dárselas a sus ayudantes y oficiales. Esa es Hacienda, para que usted entienda. Todo les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos y además les quitará a 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido a un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ¿qué dice el texto? Ellos no le hicieron ¿qué? Caso. Al contrario, le dijeron, eso no nos importa, queremos tener un rey. Es como si ustedes saben los lagartijos que tienen un boquete por aquí, y pues, así es el ser humano muchas veces. Nos entra por aquí y sale por allá. Eso me decía muchas veces mi mamá. Yo te hablo y es como si te pones por aquí y sale por allá. Y la frustración de una madre que habla de un hijo y el hijo hace lo que quiera como quiera. Ese rey aparentemente era boricua, lo que iba a pasar ahí. Ese rey que estaba profetizando Samuel era puertorriqueño. Estoy seguro que era puertorriqueño también. Que hay muchos puertorriqueños en la Biblia ahí. Y es entonces donde eligen a Saúl como rey. Pero Samuel le advierte al pueblo de lo que él haría. Sin embargo, el pueblo como quiera accedió. No nos importa. Queremos que nos den un gobernante. Queremos alguien que nos gobierne. Saúl, dice la palabra, que era un hombre joven. Dice el texto que era bien parecido. Y además muy alto. Y esto es importante que lo entendamos porque Samuel, o el texto bíblico, afirma que él era hombre joven, alto y guapo. Porque ellos buscaban a alguien, rechazan a alguien anciano porque querían a alguien para guerrear. Así que dice la Biblia que los demás le llevaban a Saúl hasta los hombros. Así que era un hombre alto, corpulento, bien parecido. Y si nos dejamos llevar por su apariencia, pues ese es el que nos debe de gobernar. Porque físicamente parece un ¿qué? Parece un rey. Físicamente es alguien que nos puede gobernar y físicamente es alguien que nos puede ayudar a batallar. Pero lo que no sabía el pueblo es que Dios no se fija en la apariencia. Es que Dios no está buscando gente que parezca hacer algo, sino que en su corazón hay el deseo de ser algo. Porque nosotros nos dejamos llevar por... Mira, eso me pasa a mí siendo pastor. Cuando Dios me llama a pastorado, pero es que tú no hablas como pastor, tú no pareces un pastor. Pero ¿desde cuándo alguien tiene que parecerse un pastor? ¿Desde cuándo alguien físicamente tiene que parecerse un pastor? Yo no vengo de una familia pastoral. De hecho, que yo recuerde, en mi familia nadie es pastor. Así que yo no tengo una imagen, mi imagen son mis pastores de mi niñez. Pero
es lo que nosotros pensamos. No, este es el parecido a un rey, pues a este es el que vamos a escoger. Ya Dios le había advertido a Samuel de cómo iba a ser el proceso, y eligen a Saúl como rey porque a Saúl se le habían perdido 3 burras y él fue a buscarlas, y así se encuentra con Samuel. Dios le dice: el que va a buscar a tu casa comunicación, ese va a ser el próximo rey. Y Dios, aún en su misericordia con el pueblo, elige a Saúl. ¿Y cómo se elegía antes a los reyes? Los ungían con un cuerno de aceite y se lo echaban encima completo, bañado de aceite. Bañaron a Saúl lleno de aceite para elegirlo como rey, y es Saúl elegido como rey. La pregunta que yo me formulo cuando leo el texto: este rey, aunque Dios en su proceso de misericordia lo elige, pero ¿era el que Dios quería para el pueblo realmente? ¿Era el proceso de obediencia elegir a Saúl como rey? No, fue un proceso de desobediencia del pueblo hacia Dios. Aún así Dios le da un rey, pero aún así Saúl es quien entonces decide fallarle al Señor. ¿Dónde falla Saúl? Cuando leemos el texto, Saúl comienza fallando en la siguiente manera. El primer fallo de Saúl: Saúl comienza a atacar a otros países, a otros pueblos. Y hubo un día que su hijo Jonatán atacó a los filisteos, que quemó y atacó a un cuartel de los filisteos. No piensen que es un cuartel como la policía. Estamos hablando de un contexto muy distinto al nuestro. Y cuando dice que quemó un cuartel, era donde se reunía el ejército que atacó. Y como Saúl se entera que su hijo Jonatán atacó a los filisteos, dice: hay que buscar ofrecer sacrificio. Recuerden que en la antigüedad todo se resolvía como: pues yo ofrendo sacrificio, animales, para que Dios me perdone y que Dios haga algo en mi pueblo. Pero quien podía hacer esos sacrificios, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los profetas. Así que Samuel era el que podía ofrecer los sacrificios para el pueblo. Saúl va a buscar a Samuel y no lo encuentra, y ahí es que está el problema. Saúl entiende que como rey tiene el poder y autoridad para presentar los sacrificios delante de Dios. Yo puedo entender que todos tenemos derecho, pero eso es después, cuando Jesucristo viene por su iglesia. Pero en aquel tiempo había una ley que solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Y Saúl, al darse cuenta que Samuel no estaba, dijo: pues yo lo voy a hacer. Busquen animales de sacrificios de paz que yo los voy a presentar. Cuando Samuel llega y se encuentra con ese espectáculo, le pregunta: ¿qué tú has hecho? Pues yo ofrecí sacrificios a Dios. Tú no sabes lo que tú has hecho. La discusión de Samuel con Saúl: tú no sabes lo que tú has hecho. Tú te has rebelado no contra mí, sino que te has rebelado contra ¿quién? Contra Dios. Tu desobediencia te ha llevado a rebelarte no contra mí, sino contra Dios. Y ahí comienzan los problemas con Saúl. Entender que como tiene un poder sobre la gente, puede tomar posturas y puede tomar ejecuciones en contra de la gente misma y de Dios y de las normas que había en la tierra. Además, otra desobediencia: Saúl ataca a los amalecitas, pero se queda con un ganado y se queda con 1% de la gente para utilizarlo de esclavo. Y Samuel le cuestiona a Saúl del por qué él se quedó con ese ganado. Y Saúl le dice: bueno, porque yo hice lo que Dios me pidió, yo ataqué a ese pueblo. Sí, pero te quedaste con un ganado de esa gente. O sea, utilizaste tu poder y tu criterio para hacer lo que te dio la gana, no lo que Dios te pidió. Y entonces llega el texto donde a mí me fascina y que Dios me confronta en 1 Samuel 15, 22. Busque 1 Samuel capítulo 15, 22. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 15, 22? Primera Samuel 15, 22 dice: pero Samuel le dijo a Saúl: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo
que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. O sea que la desobediencia de Saúl produjo castigo, produjo grandes consecuencias para el pueblo, trajo guerras, trajo conflictos con otros pueblos. Y yo leo el texto y a mí me encanta la historia del pueblo de Israel, porque nos tiene que llevar a reflexionar en cada vez que usted y yo tomamos decisiones en nuestras vidas. Si cada vez que usted y yo tomamos decisiones es para que todo el tiempo sea para nuestro beneficio. Si constantemente yo actúo y utilizo mis dones, utilizo lo que Dios me entrega solamente para beneficio nuestro, ni la iglesia puede hacer eso. Yo creo que tenemos que entender lo que dice Pablo, que todo don es para la edificación del pueblo, que todo lo que Dios nos da como poder tiene una responsabilidad, pero es para poder bendecir a otros. Y si la clave está en la obediencia en nuestras vidas, tenemos que entonces mencionar el mejor modelo de obediencia que podemos ver, que está en Jesucristo. Jesús es el mejor modelo de obediencia. Y usted dirá, claro, pero es el Hijo de Dios, era tan ser humano como tú y como yo. Usted no puede decir que Jesús, como era el Hijo de Dios, podía vencer. Jesús era tan ser humano como usted y como yo. Si no, lea el momento que se encuentra en el Golgotá, sufriendo, llorando, pidiendo a su Padre que pase su copa amarga y que se la entregue a otro. O sea, Jesús estaba sufriendo todo proceso que vivía porque era ser humano y sufría. Para mí, el mejor modelo de obediencia se encuentra en las 3 tentaciones con el enemigo. Jesús estaba en el desierto y allí el enemigo le presenta 3 tentaciones a Jesús. Las 3 tentaciones iban a darle a Jesús poder, standing ante lo que estaban viendo allí. Las 3 tentaciones le daban autoridad, le daban, o sea, utiliza tu poder para convertir las piedras en pan. Utiliza tu poder, si tú eres el Hijo de Dios, para que los ángeles te protejan. Utiliza tu poder para esto. Las 3 tentaciones, Él las pudo vencer en obediencia a su Padre, utilizando una herramienta poderosa que a nosotros se nos olvida. Las 3 tentaciones las venció utilizando la palabra de Dios. En las 3 tentaciones dijo, no solo del pan vivirá el hombre. En la próxima tentación utilizó la palabra. La tercera utilizó la palabra. Nosotros tenemos la herramienta poderosa que es la palabra de Dios, que nos invita a obedecer, que nos invita a serle fiel a Él y que Él nos dará el poder para poder vencer las tentaciones en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús, además de ser tentado, Jesús en su caminar actuó de forma que no era normal para el sector religioso. Sanaba los días de reposo, caminaba con pecadores, hacía cosas que para religiosos no eran normales. Así que era atacado constantemente, era juzgado por lo que hacía. Pero Jesús siempre lo hizo conforme a la palabra del Señor. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios está siempre ahí como respuesta a nuestras peticiones, para nuestras decisiones en nuestras vidas. Es la palabra que nos guiará en la mejor decisión de nuestra vida. Escuche bien, es la palabra la que nos guiará a tomar la mejor decisión de nuestra vida. Y esto es importante porque Saúl utilizó su poder como rey para su beneficio. Jesús se negó para beneficiarse a él porque entendía que su estadía era para beneficio de los demás. Mientras el rey utilizó su poder para su beneficio, Jesús entendía que su poder era para beneficio de la humanidad. Así que la obediencia tiene un costo que duele, que marca que si no estamos firmes, nos tiene que hacer reflexionar que si realmente estuviéramos haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Tú dices, yo estoy pasando una, y uno dice, ¿estaré yo en pecado? ¿Estaré yo haciendo lo correcto? ¿Estaré yo porque pensamos que obedecer a Dios es que todo va a ser color de rosa?
Ay, obedecer a Dios, eso es que vamos a estar bien siempre espiritualmente. Obedecer a Dios, eso es, chacho, lo más fácil de la vida. No, mi amado. Obedecer a Dios tiene un costo según el camino de Jesús. Jesús confrontó a los fariseos. Busque Mateo capítulo 15, 1 al 6, para que usted entienda lo que les quiero decir. Porque Samuel le pregunta, le cuestiona a Saúl, ¿qué es lo más importante? ¿Las ofrendas o los sacrificios o la obediencia? ¿Qué es más importante? Mantenga a Mateo ahí. Porque nosotros pensamos, así es el ser humano, así es el ser humano. Pensamos, yo puedo pecar aquí y yo con mi diezmo yo le agrado al Señor y esto está bien. Yo hago lo que quiera y yo cada vez que piden yo doy, porque eso me hace sentir a mí que estoy quitándome la culpa con el dinero. Ay, yo ayudo a la gente, yo soy tan bueno, tan buena que yo ayudo a la gente en necesidad y eso me quita a mí la culpa. No, es que no se trata de eso, porque no se trata simplemente de ser buena persona. No se trata de ser bueno, se trata de obedecer a Dios en todas las decisiones de nuestra vida. En Mateo capítulo 15, 1 al 6, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres? Mire, para que usted entienda que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cómo es posible que tú estés aquí con esta gente que te sigue a ti y yo veo que están aquí y no siguen las costumbres que nuestros antepasados nos han enseñado? Y Jesús, mirando a los fariseos, les dice, porque la pregunta viene porque los discípulos no se lavaron las manos antes de comer. Y Jesús les dice: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrata a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlo porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Y dice más: ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Esto es un dolor de cabeza, ese texto bíblico. Es un dolor de cabeza. Porque cuántas veces nosotros pensamos que lo que nos acostumbramos a hacer lo damos por ley y por hecho y que es de Dios, y muchas veces cometemos injusticias, marginamos a la gente, despreciamos a la gente, porque entendemos que eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso es un dolor de cabeza. Dios dice: por culpa de tu tradición, tú te alejas de Dios totalmente. Por culpa de tu tradición. O sea, tú eres tan obediente a la tradición, pero tan desobediente a Dios. Tú eres tan obediente a la tradición, a lo que te inculcaron, que por culpa de eso te conviertes en un desobediente a la palabra de Dios. Por eso a Jesús le costó, y la obediencia cuesta. Porque obedecer a Dios va en contra de lo que muchas veces se nos ha inculcado. Va en contra muchas veces de lo que se nos ha metido acá adentro en la cabeza, y que nosotros pensamos que eso es correcto y así que tiene que vivir todo el mundo. No, Dios es más grande que eso. Dios es mayor que eso, y Él lo que pide es que obedezcamos a Dios. Esta gente, los fariseos, descuidaban a sus familiares simplemente por obedecer la costumbre. Y Jesús los confronta: y ustedes descuidan a sus padres, y sin embargo están pidiendo que esta gente se lave las manos. Así de inmisericordioso se dice. ¿Sí? Los deja ahí como que el pastor está hablando en lengua, ¿no? No está en lengua. ¿Cómo se dice? Está preguntándose ellos mismos, ¿sí? Así que usted me entendió: inmisericordioso, que no tiene misericordia. Esa es la definición del diccionario Vox. Y usted prefiere ser así que obedecer a Dios. Mire, otro personaje que para mí es un modelo, además de Jesús,
y está en el Antiguo Testamento, y yo lo menciono en mi libro. Se llama José. José recibe la visión de que, usted sabe la visión de José, de las estrellas, y sus hermanos le dan celo, lo meten en una cisterna y lo venden. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es? Que porque Dios te dio una visión a ti y tú la compartes con las personas equivocadas, esa gente que es tu familia te venden. No tan solo te venden, es que allá tú, por ser obediente a Dios y fiel a lo que tú crees, porque allí estaba la mujer de Potifar. ¿Y Potifar era quién? ¿Quién era Potifar? El jefe. Y la jefa de Potifar fue allí, con música sexy fue ahí. Tin, tin, tin. Te está transportando allí. Tú estás allí también con José. José, Luis dice, que está bueno eso. Entonces la esposa de Potifar ahí empezó. Y dice que se desnudó para tentar a José como hijo de Dios. José, en su valentía, porque hay que ser valiente, hermano, que es una mujer guapa y que tú dices, aquí estamos tú y yo solos, nadie nos va a ver. Solamente Dios y el diablo nos va a ver. Pero José dice la palabra que salió huyendo ante la tentación grande de estar con la mujer del jefe, el gobernante, el faraón de ese momento. Y dice el texto que ella lo acusó. José me tocó, José hizo esto. Y ella fue la víctima, como dicen por ahí. Ahí esta mujer fue la víctima, esta mujer se hizo la víctima. ¿Y qué hizo la ley de Puerto Rico? Metió al hombre ahí sin saber si fue cierto o falso. ¿Lo metieron dónde? En la cárcel. La obediencia de José causó que sus hermanos lo vendieran, que sus hermanos lo metieran en la cisterna. La obediencia causó que lo metieran preso. Y aún así José, en la cárcel, se mantuvo fiel a Dios. La obediencia tiene un costo, posiblemente que te desprecien. La obediencia tiene un costo que usted ni se imagina. Muchas veces los pastores, nosotros que somos pastores, dejamos trabajo, dejamos todo, y la gente muchas veces ni nos entiende porque estamos conectados con Dios, y usted lo que quiere es simplemente que se mantenga una costumbre en la iglesia. Y tiene un costo de desprecio, de que esto, de que hace, que allá. Y eso le pasa a usted también cuando usted desea obedecer al Señor en su familia. Cuando usted desea obedecer a Dios en su casa, las cosas puede ser que cambien, que se transformen. Pero usted tiene un llamado de mantenerse en obediencia a Dios. Este mundo tiene que ser transformado con un pueblo que se mantiene fiel a Dios ante las tentaciones que tiene este mundo, iglesia. Este mundo nos ofrece tanto glamour, tantas cosas, lo que la gente quiere vivir, pero hay un pueblo obediente que se mantiene fiel a la promesa y fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. La iglesia no puede caer en espectáculo. La iglesia no puede caer en que me digan solamente lo que yo quiero escuchar. La iglesia no puede caer en que simplemente me digan que voy a ser próspero y bendecido y que reciba, que reciba qué, hermano. Que reciba que cada vez que yo escucho un predicador, recibe que tú tienes para recibir y para dar. Si quien te va a dar ya te lo dio, se llama salvación y me la entregó en la cruz del Calvario, y Él quiere que yo viva conforme a la obediencia al Señor. Y la obediencia tiene un costo de negarme a mí mismo, de que ya no puedo vivir conforme a lo que yo pienso que debo de hacer. Yo tengo unos planes, pues Dios que te cambia los planes. Tú tenías una forma de vivir, ahora tienes otra manera de vivir. Antes me tumbaba las cosas del trabajo, ahora no me las tumbo. Es una manera de pensar, ¿verdad? Uno que trabaja y uno, mira cuánta rema de papel, de trabajo, allí compré un montón, fíjate. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos el poder de la obediencia. Porque la clave para que nuestras vidas sean transformadas y bendecidas por Dios es obediencia. Es obediencia. Usted puede ayudar al prójimo, usted puede dar el diezmo, no como adoración. Iglesia, el diezmo, las ofrendas, todo lo que usted haga, tiene que ser para adorar a Dios. No lo de, es como una vez que me dijeron, complaca a esta gente, si esta gente son los que diezman aquí. ¿Cómo la gente ha virado las cosas de la iglesia? Que ahora
hay que complacer a la gente porque son los que diezman. Entonces el diezmo no es para que yo adorara a Dios, sino para que me complazca en la iglesia. Entonces se convierte en un lugar no para adorar a Dios, sino para complacer a la gente. Y entonces, ¿dónde queda la obediencia a Dios? ¿Dónde queda que hacemos las cosas para adorar a Dios y para obedecer a Dios? No como sacrificio, sino para obediencia a Dios. Dios no está buscando sacrificio de usted. Dios no está buscando sacrificio suyo. Dios lo que quiere es que usted sea obediente a la palabra del Señor. Y que cada vez que usted ofrende, cada vez que usted venga al culto, usted venga dispuesto a dar la mejor adoración de su corazón. No como sacrificio, sino como algo del corazón, de lo más adentro que usted anhela estar aquí. Entonces cambiamos las buenas acciones que deben ser parte de nuestro comportamiento normal. Porque cuando Dios nos transforma, nos quita las malas costumbres y los malos deseos. Yo soy fiel testimonio de eso. Claro, para eso debe haber una aceptación de nuestros pecados, aceptación de nuestro estado pecador. Por eso debe haber un arrepentimiento. Arrepentimiento es yo saber que estoy mal. Es saber que yo tengo una condición. Yo le contaba a la clase hoy de nuevos miembros, en mi juventud, cuando yo me reconcilié con Dios. Mi hermano un día me hizo una trastada y yo salí de atrás para adelante. Pues yo tengo un carácter bien fuerte. Y cuando salí así, mi hermano le dice a mi mamá: ¿viste, mamá? Esto no ha cambiado nada. Este sigue siendo un malcriado. Y eso todavía es el de hoy, recuerdo. Este no ha cambiado nada, esto sigue siendo un malcriado. Quien transformó mi vida, quien cambió mi corazón, quien cambió mi manera de pensar, fue la palabra del Señor. Yo utilicé la palabra como mecanismo de transformación. No fue el culto, no fue la oración, fue la palabra del Señor. Por eso debe haber un proceso de arrepentimiento por medio de la palabra del Señor. Para poder vivir en obediencia, tiene que haber arrepentimiento. Un proceso donde yo reconozco lo malo que soy para poder ser una nueva criatura y vivir en obediencia al Señor. La obediencia no es solamente hacer lo bueno, es aceptar a lo que fuiste llamado y escogido y escogida. Usted fue escogido para algún... Oye, iglesia, usted no me puede decir a mí que usted no tiene sentido y propósito en la vida. ¿Cuántos saben que usted fue elegido para algo? Levante la mano. Los que se sienten que son escogidos para algo. Si usted fue elegido para algo con algún propósito, usted tiene que ir en dirección a lo que usted fue elegido. Tienes que aceptar el llamado y entender que lo que tú fuiste elegido no es para tu beneficio, es para beneficio del pueblo. Dios te eligió con un propósito, pero nosotros nos alejamos por nuestras decisiones o nos acercamos con nuestra obediencia. Nunca puedes poner tus decisiones por encima de las de Dios. Lo voy a repetir. Nunca pongas tus decisiones o tus planes por encima de las de Dios. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Y si es perfecta y agradable, yo no quiero hacer otra voluntad que no sea la de Él. Aunque me cueste, aunque me critiquen y me rechacen, yo prefiero hacer la voluntad del Señor. Porque es agradable y perfecta. Son las de Dios mejores que las nuestras, aunque como a José nos vendan, aunque como a José nos cause opresión. Pero si tú quieres tener paz, quieres transformación, quieres avivamiento en tu vida, quieres algo nuevo, la obediencia es la clave para todo en tu vida. Y yo en esta mañana quiero que tu vida sea transformada. Dios quiere que tú le obedezcas en todo a Él y que tú en tu vida personal, en tu vida de iglesia, nosotros como seres humanos entendamos que la obediencia tiene un costo, pero yo prefiero obedecer antes de incumplir lo que Dios ha pedido de mí. Usted sabe que el pueblo de Israel en su proceso con Nehemías, y con esto termino, Esdras, que está parado en el púlpito y le dice: no estés triste, es tiempo de celebrar, de beber vino, de comer golosinas y tal cuestión. Y le dice: el gozo de Jehová es vuestra ¿qué? Es vuestra fortaleza. Es interesante porque como yo gozo o regocijo el corazón de Dios. Porque dice que el gozo de Jehová, o sea que Dios se regocija, Dios se goza, Dios se alegra
Miguel, Dios se alegra cuando usted y yo obedecemos a Dios. Si yo vivo en obediencia, puede ser que eso cause que otros me critiquen. Y ahí es que el ser humano se frustra. Porque te van a criticar. Lo hiciste mal, que esto lo haces así. Ay, me siento herido. ¿Por qué? Porque es que me dijeron que lo hice mal. Pues está bien, así es la vida. Pero lo que tú hiciste fue en obediencia a Dios. Sí, el gozo de Jehová tiene que ser tu fortaleza. Tu fuerza no es por lo que otros puedan aplaudirte a ti. Tu fuerza no puede ser lo que te digan, qué bueno hiciste, qué bien lo hiciste. No. Usted sabe que cuando yo iba a escribir mi libro, de quien yo esperaba respaldo, me dijo, vamos a ver si alguien lo quiere leer. Así me dijeron. Lo que tú tienes que pensar antes de escribir es si alguien quiere leer tu libro. Y yo dije, bueno. Y estuve años pensándolo. Y yo dije, pues me voy a atrever a hacerlo. Si lo compra 1, 2, 3, gloria a Dios. Porque el que lo lea, estoy seguro que va a ser transformado y bendecido por Dios. Por lo que está escrito ahí. Que posiblemente sean procesos duros, pero posiblemente te ayude a entender el proceso difícil de lo que es obedecer al Señor. Que tú no sirves, que tú no haces esto. Pero como el gozo de Jehová, yo les estoy compartiendo algo que es mío, que yo lo he vivido. La fortaleza mía como pastor, como ser humano, la he experimentado por obedecer al Señor y entender que Dios se regocija cada vez que yo lo obedezco. Aunque me critiquen, aunque me señalen, aunque digan que estoy loco, no, ya he entendido que Dios se regocija conmigo y celebra conmigo cada vez que yo lo obedezco. Así que regocíjate, hermano, y obedece al Señor. Porque Dios se regocija cuando tú y yo obedecemos. En el nombre de Dios. La clave en tu vida está en la obediencia. Cierra tus ojos en esta mañana.